La niña iraní de 8 años no podía dejar de llorar, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de una emoción que nunca antes había conocido: confusión, alivio y una alegría indescriptible. Estaba sentada en el Parque México, rodeada de niños mexicanos que acababa de conocer 10 minutos atrás. Todos la abrazaban sin saber quién era, sin hablar su idioma, sin conocer su nombre, solo porque la veían llorar. Y en México, cuando un niño llora, todos acuden a ayudar. Su hermano Rosan, de 12 años, observaba desde una banca cercana y también lloraba, porque en los últimos 3 meses, desde que habían huido de Teherán, desde que cruzaron 3 fronteras ilegalmente, desde que llegaron a México como último refugio en la desesperación, nadie los había abrazado así, sin exigir nada, sin juzgar, sin miedo. En Turquía, los guardias fronterizos les gritaron. En Brasil, los agentes de inmigración los miraron con sospecha. En cada país, en cada ciudad, en cada lugar al que llegaban, eran refugiados, un problema, una carga, un número más en la crisis humanitaria. Pero aquí, en este parque mexicano, una niña de 6 años con un vestido rosa les trajo una paleta para que dejaran de estar tristes. La niña no entendía por qué lloraban y tampoco necesitaba entenderlo. Solo vio que necesitaban amor y se los dio. Su padre, Kian, observaba desde lejos. El hombre que había sido ingeniero en Irán, que tenía casa, coche, una vida estable hasta que la guerra lo destruyó todo. Ahora era un refugiado en un país cuyo idioma ni siquiera hablaba, con 2 hijos traumatizados, sin dinero, sin trabajo, sin un futuro claro, solo la esperanza de sobrevivir. Pero al presenciar esta escena, los niños mexicanos que de inmediato acogieron a sus hijos sin una sola pregunta, sin una sola condición, solo con amor puro, algo se rompió dentro de su pecho. Y él también empezó a llorar porque acababa de descubrir algo que no sabía que existía. Humanidad sin fronteras, amor sin razón. México en su verdadera esencia. Hoy les contaré la historia más hermosa y desgarradora. Es la historia de una familia iraní que huyó de la guerra, que cruzó medio mundo para buscar seguridad y que encontró algo que ningún país desarrollado pudo darles. Una familia, no en sentido figurado, sino una familia real, en el sentido más literal de la palabra. Esta historia les hará llorar, les hará sentir un profundo orgullo, si son mexicanos o si desean serlo, porque lo que México hizo por esta familia, lo que una comunidad hizo sin que el gobierno lo pidiera, es una lección de humanidad que el mundo entero necesita conocer. Kian era ingeniero civil y trabajaba para una prestigiosa empresa de arquitectura. Diseñaba puentes, edificios, infraestructuras. Su vida era normal, no lujosa, pero estable. Un apartamento de 3 habitaciones en un buen barrio, un salario suficiente para vivir cómodamente según los estándares iraníes. Su esposa, Leila, era maestra de primaria. Amaba su trabajo, amaba a sus alumnos. Tenían 2 hijos, Rosan de 12 años y Anahita de 8. Niños normales con escuela, amigos, una infancia normal hasta que todo se derrumbó. Las protestas comenzaron de forma esporádica. La gente exigía reformas, exigía libertades básicas. El gobierno respondió con violencia, detenciones masivas, desapariciones y muertes. Kian no era un activista, no participó en protestas, no causó problemas, solo trabajaba, cuidaba de su familia y trataba de no llamar la atención. Una estrategia de supervivencia en un régimen dictatorial. Pero eso no fue suficiente. Leila cometió un error. En su aula, mientras enseñaba literatura persa, discutió un poema sobre la libertad, sobre la esperanza, una interpretación errónea según los estándares del régimen. Un estudiante se lo informó a su padre, que tenía conexiones con el gobierno. A la mañana siguiente, unos hombres llegaron a su escuela. Leila, venga con nosotros. ¿Por qué? ¿Qué he hecho? Propaganda antigubernamental, corrupción de menores. Solo estaba enseñando poesía. Eso no importa. Se la llevaron presa, la interrogaron y hubo una acusación oficial. Kian encontró un abogado y gastó todos sus ahorros. Pero el sistema estaba diseñado para ir en su contra. La sentencia, 10 años de prisión. Solo por enseñar un poema, Kian fue a ver a todos los funcionarios que pudo. Suplicó, ofreció sobornos que no podía pagar. Por favor, tenemos 2 hijos pequeños. Ella debió haber pensado en eso antes de envenenarlos con ideas peligrosas. Leila estuvo en prisión 2 meses, en condiciones brutales, con trato inhumano.
Cuando finalmente fue liberada bajo fianza a la espera de una apelación, había perdido 12 kilos, tenía cicatrices en las muñecas, los ojos vacíos, ya no era ella misma. Esa noche, Kian tomó una decisión. Nos iremos de Irán ahora mismo. ¿A dónde? A cualquier parte, a cualquier lugar que no sea este. Salir de Irán legalmente era imposible. Leila tenía órdenes de presentarse semanalmente. Kian estaba en una lista de vigilancia por sus conexiones. Sus pasaportes fueron confiscados, no había una vía legal, solo traficantes. Kian vendió todo, el apartamento, el coche, las joyas de Leila. Reunió $15,000, todo lo que tenían en este mundo. Se puso en contacto con un traficante a través de un pariente lejano. $12,000 para una familia de 4. Los llevaré a Turquía. A partir de ahí se las arreglan solos. ¿Es seguro? Nada es seguro. Pero es la única opción. Kian aceptó. Les dijo a Rosan y a Najita que irían de vacaciones. No podía decirles la verdad, que estaban huyendo, que quizás nunca regresarían, que todo lo que conocían quedaría atrás. Porque ¿cómo le explicas eso a unos niños? El viaje comenzó en un camión. 8 personas apiñadas, incluyendo otras 2 familias que también huían. Condujeron 12 horas por carreteras de montaña de noche, sin luces. Rosan vomitó 3 veces. Najita se aferró a su madre. En la frontera con Turquía, tuvieron que caminar. Rápido, en silencio. Si ven guardias, corran. Cruzaron una montaña en la noche. Leila cargó a Najita parte del camino. Kian llevaba la mochila que contenía todas sus posesiones restantes. Ropa, documentos, algunas fotos, nada más. Toda una vida reducida a 20 kilos. Llegaron a un pueblo turco a las 5 de la mañana, exhaustos, aterrorizados, pero vivos. ¿Y ahora qué?, preguntó Leila. Ahora tenemos que sobrevivir. Turquía, el primer refugio. Llegaron a Ankara, la capital, y buscaron la oficina del ACNUR para solicitar asilo oficial. El proceso tardó 6 semanas solo para conseguir la primera cita. Vivían en una pensión barata, 4 personas en 10 metros cuadrados, sin cocina. El baño era compartido con 20 personas más. El dinero se evaporaba rápidamente. Kian buscó trabajo, pero no tenía permiso legal. Las opciones eran muy limitadas: trabajos clandestinos, construcción, limpieza, cualquier cosa. Ganaba unos $200 al mes. El alquiler ya era de $150. La ecuación económica no tenía solución. Finalmente, llegó el día de la cita con el ACNUR. El funcionario revisó su caso. Su historia es real. Califican para el estatus de refugiados, pero el proceso de reasentamiento puede llevar años, quizás 3 años, quizás 5 años. ¿Dónde viviremos durante ese tiempo? Aquí en Turquía. ¿O pueden solicitar asilo directamente en otro país? ¿Qué países aceptan? Europa ha cerrado sus puertas. Estados Unidos tiene una lista de espera de muchos años. Canadá también. Australia es una opción, pero el proceso es muy largo. Y mientras tanto, tienen que sobrevivir. Sobrevivir en Turquía era difícil. Rosan y Najita no podían ir a la escuela, no tenían estatus legal, no tenían acceso a la educación pública. Pasaban los días en la pensión, mirando las paredes, aburridos, asustados. ¿Cuándo volvemos a casa, papá?, preguntó Najita. Pronto, mi amor, pronto. Una mentira que Kian tenía que repetir porque no sabía qué más decir. Leila intentó encontrar trabajo como maestra, pero no hablaba turco, no tenía papeles, nada, nadie la contrataba. Pasaron los meses. El dinero se agotó. Empezaron a depender de la caridad, de organizaciones humanitarias que proporcionaban comida, ropa usada. La humillación de un hombre que había sido un profesional, ahora haciendo fila para recibir pan gratis. No podemos quedarnos aquí, dijo Leila una noche. Sé que tenemos que ir a algún lugar, a cualquier parte. Kian había investigado. ¿Qué país acepta refugiados sin un proceso imposible? ¿A dónde pueden ir sin visa? ¿Dónde tienen una oportunidad real de empezar de nuevo? Encontró una respuesta sorprendente. México. Decidieron ir a México. México no exigía visa a los iraníes. Podían entrar legalmente como turistas y una vez dentro, solicitar asilo. El proceso era más rápido que en Europa, menos burocrático que en Estados Unidos, y el costo de vida era una fracción del de Turquía. Pero está muy lejos, dijo Leila. Lo sé, pero es una oportunidad real.
tenemos suficiente dinero para llegar allí. Kian volvió a contar el dinero restante. $3,000 de los 15,000 originales. Los boletos de avión costaron $2,500 para 4 personas de Ankara a la Ciudad de México, con escalas en Estambul y Sao Paulo. Les quedarían $500 al llegar. Es una locura. Pero, ¿qué otra opción tenían? Lo haremos, decidió Leila. El viaje impensable. El vuelo despegó un martes. 38 horas de viaje en total, 3 escalas. Roshan y Anahita nunca antes habían volado. Al principio estaban emocionados. «Mira, papá, las nubes». Pero la emoción se desvaneció rápidamente. 38 horas en asientos incómodos, comida terrible, baños sucios, lloraban de cansancio. A Roshan le dolían los oídos por la presión. En Sao Paulo, tuvieron una escala de 12 horas. Durmieron en el suelo del aeropuerto, usando sus mochilas como almohadas, mientras los viajeros brasileños los miraban con lástima. Finalmente, el último vuelo. Sao Paulo, a la Ciudad de México. Cuando el avión aterrizó, Kian respiró hondo. «Lo logramos. Estamos aquí». «¿Y ahora qué?», preguntó Leila. «Ahora no lo sé, pero algo habrá». Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México. La familia iraní pasó por inmigración sin problemas. Pasaportes iraníes. Visas de turista válidas. Propósito de la visita: turismo. Una mentira técnica, pero aceptada. Les sellaron los pasaportes. Recogieron sus 2 maletas, todo lo que poseían en el mundo, y salieron a la Ciudad de México. Sin plan, sin contactos, sin saber qué vendría después. Solo la dirección de un hostal barato que Kian había encontrado en Google. Un hostal en el centro histórico, a $1,500 la noche. Pidieron un Uber, usando los últimos dólares de su tarjeta. 40 minutos hasta el centro, Roshan y Anahita pegados a la ventana, mirando una ciudad que no se parecía a nada que hubieran conocido, ni a Teherán, ni a Ankara, diferente, vibrante, caótica, llena de color. «¿Viviremos aquí, papá?», preguntó Anahita. «Por ahora, sí. Se ve divertido». Una palabra extraña para describir una ciudad. Pero la niña tenía razón. La gente en la calle se veía diferente, menos seria, más abierta, más viva. Llegaron al hostal, un edificio viejo pero limpio. El recepcionista los recibió con una sonrisa. «Bienvenidos. ¿Tienen reserva?». Kian mostró la confirmación en su teléfono. «Ah, sí, la familia de Irán. ¡Qué bien! Es la primera vez que tenemos huéspedes de Irán. No hubo sospecha ni juicio, solo una curiosidad amigable. Les conseguiré una habitación en el segundo piso, con 2 camas, baño privado, y pueden usar la cocina compartida en la planta baja. Gracias. ¿Necesitan algo? ¿Sugerencias de lugares para visitar, quizás? Solo queremos descansar. Ha sido un viaje largo. Por supuesto, si necesitan algo, siempre estoy aquí. Me llamo Miguel». Miguel, la primera persona mexicana que conocieron, y la primera persona en muchos meses que los trató como seres humanos, no como refugiados, no como un problema, sino como huéspedes, como iguales. Un pequeño detalle, pero después de meses de soportar miradas de lástima o desprecio, significó muchísimo. Los primeros días, el primer desafío, el idioma. Ninguno de ellos hablaba español, y pocas personas hablaban bien inglés. La comunicación se basaba principalmente en gestos, Google Translate y paciencia, pero los mexicanos que conocían siempre intentaban ayudar. En una tiendita, mientras compraba comida, Kian no sabía qué era qué, señalaba los productos al azar. Una anciana notó su confusión. «Es su primera vez en México, ¿verdad, hijo?», preguntó con voz cálida. Aunque no entendieron las palabras, Kian asintió. «Sí, somos de Irán». «Irán, qué lejos, ¿verdad? Mire, esto es arroz», señaló un saco de arroz. «Arroz bueno para hacer la comida. Y esto es salsa, muy importante aquí en México». Pasó 20 minutos ayudándolos, sin pedir nada, simplemente siendo amable. Al final, incluso les regaló un racimo de plátanos de su canasta. «Bienvenidos a México». Kian intentó pagar. Ella agitó la mano. «No, no, es un regalo. Coman, hijo». Se fue antes de que pudieran insistir. Kian miró a Laila. «¿Eso realmente acaba de pasar?». «Creo que sí. En Turquía, nadie les regaló nada. En Brasil, durante la escala, nadie los ayudó. Pero aquí, en su primera interacción real, habían recibido su primera muestra de bondad, el viaje del asilo. Necesitaban solicitar asilo oficial.
Kian investigó y encontró la oficina del ACNUR. Fueron en autobús, su primera experiencia con el transporte público mexicano, y allí comenzó el segundo descubrimiento. El autobús estaba abarrotado en hora punta. Una familia con 2 niños pequeños, equipaje y caras, que claramente indicaban que estaban perdidos. Inmediatamente, la gente empezó a cederle sus asientos. Siéntense, señor y señora. Los niños deben sentarse. ¿A dónde van? ¿Necesitan ayuda? 3 personas diferentes preguntaron, intentando ayudar. En un autobús en Ankara, nadie les dirigió una palabra. En un autobús en Teherán, antes de huir, la gente incluso se apartaba de ellos, pero aquí, como si fuera normal. Obviamente, había que ayudar a una familia con niños pequeños. Se bajaron en la parada equivocada, perdidos. Un anciano los vio confusos. ¿A dónde van? Kian le mostró la dirección en su teléfono. Se pasaron 2 paradas, tienen que regresar. Bajen en la parada de la Avenida Reforma. Gracias. De nada. Bienvenidos a México. Se nota que acaban de llegar, ¿verdad? Todo estará bien. México es un buen lugar para empezar de nuevo. Palabras que él no podía saber cuán importantes serían. Llegaron a la oficina del ACNUR. El lugar estaba lleno, unas 50 personas esperando. Familias de Siria, Afganistán, Congo, todos refugiados, todos huyendo de algo. El proceso era largo y burocrático, pero el funcionario que los atendió fue muy amable. Una familia de Irán. Es la primera vez que veo un caso de Irán. Cuéntenme su historia. Kian contó la historia. Tradujo partes con Google Translate. Leila mostró pruebas, documentos de la cárcel, la sentencia. El funcionario revisó todo con cuidado. Su caso es válido. Calificarán para asilo humanitario. Pero el proceso tomará tiempo, entre 4 y 6 meses para una decisión. ¿Podemos trabajar legalmente durante ese tiempo? No, hasta que tengan una decisión aprobada. Pero la realidad es que muchos trabajan informalmente mientras esperan. No puedo aconsejarles oficialmente que lo hagan, pero esa es la realidad. Entiendo, tienen dónde quedarse. Actualmente en un hostal, pero el dinero se está acabando. El funcionario escribió una dirección en un papel. Esta es una casa de acogida. Ofrecen alojamiento temporal, comida y ayuda. Vayan allí y digan que yo los recomendé. Y esto, les dio una hoja de información sobre escuelas para niños. Pueden inscribirlos, es su derecho. La educación es para todos los niños en México. Kian sintió lágrimas en los ojos, porque en muchos meses como refugiado, nadie les había dicho que Rosan y Anahita tenían derecho a algo, y mucho menos a la educación. Casa de acogida La Esperanza. Fueron a la dirección que les dio el funcionario, un edificio grande que había sido un antiguo convento, ahora renovado. El letrero decía, Casa de acogida La Esperanza. Todos son bienvenidos. Entraron tímidamente. Una mujer en la recepción los vio y sonrió de inmediato. Hola, buscan alojamiento, ¿verdad? Sí, el funcionario del ACNUR dijo que podíamos. Por supuesto, adelante. ¿De dónde vienen? Irán. Qué interesante. Tenemos muchas personas de países africanos, algunos asiáticos, pero esta es la primera familia iraní que recibimos. Ella los guió adentro. La casa de acogida parecía caótica pero acogedora. Niños corriendo, familias cocinando, gente conversando en 10 idiomas diferentes. Tenemos una habitación familiar. Pueden quedarse hasta 3 meses gratis. Incluye comida y hay clases de español gratuitas cada tarde. ¿Gratis? ¿No tenemos que pagar nada? Nada. Somos una organización de caridad apoyada por donaciones y por los corazones de los mexicanos que creen en ayudar a los demás. No sabemos cómo agradecerles. No necesitan agradecer. Solo quédense aquí, recupérense y empiecen de nuevo. Les mostró una pequeña habitación con 2 literas, baño compartido pero limpio, seguro y cálido. Anahita se sentó en la litera de abajo. ¿Dormiremos aquí, papá? Sí, mi amor. Me gusta este lugar, se siente muy seguro. Una palabra que la niña no había usado en muchos meses. Seguro. La primera semana en la casa de acogida comenzó a formarse una nueva rutina. Por las mañanas, asistían a las clases de español. La maestra era una voluntaria, una profesora jubilada de unos 60 y tantos años. Se llamaba Carmen, pero todos la llamaban Maestra Carmen. Aprenderemos español juntos, ¿sí? 20 estudiantes de 10 países diferentes, todos en nivel principiante. La maestra Carmen enseñaba con una paciencia infinita. Hola, hello,
Bonjour. Hola. Repetía e ilustraba, haciendo que todos participaran. Rosan y Anahita aprendían muy rápido. El cerebro de los niños absorbía el idioma como una esponja. En una semana ya podían decir, «Hola, me llamo Rosan, tengo 12 años». En 2 semanas ya podían tener conversaciones básicas con otros niños. En 3 semanas casi hablaban con fluidez. Kian y Leila eran más lentos, pero se esforzaban por aprender cada noche porque sabían que el idioma era la clave. Sin español, estaban atrapados. Con español, México se abriría ante ellos. La escuela. La maestra Carmen los ayudó a inscribir a Rosan y Anahita en una escuela primaria pública cercana. El director los recibió personalmente. «Bienvenidos, chicos. Nuestra escuela tiene muchos alumnos de familias inmigrantes. No son los únicos. Todo estará bien». El primer día, Rosan estaba aterrorizado. Todavía no hablaba bien español, no conocía a nadie. ¿Y si no les gusto a mis compañeros? ¿Y si se burlan de mí? No se burlarán de ti, dijo Kian. Aunque él tampoco estaba seguro. Dejaron a Rosan y a Anahita en la puerta de la escuela. Una maestra los recibió, de unos 40 años, con una cálida sonrisa. «Hola, chicos, soy la maestra Sofía. Ustedes deben ser Rosan y Anahita». Asintieron nerviosamente. «Muy bien, los presentaré a la clase. No se preocupen, aquí todos son muy amigables». Los llevó al aula. «Clase, hoy tenemos 2 nuevos alumnos, Rosan y Anahita. Vienen de un lugar muy lejano, de Irán. ¿Alguien sabe dónde está Irán?» Varias manos se levantaron. «En el Medio Oriente. Hablan farsi. Tienen comida diferente a la nuestra». La maestra sonrió. «Exacto, y ellos todavía están aprendiendo español. Así que necesito que toda la clase sea muy amigable y paciente con ellos». «¿De acuerdo?» «Sí, maestra». En el recreo, Rosan y Anahita planeaban sentarse solos. En Irán, los niños nuevos solían ser ignorados o, peor aún, acosados. Pero aquí, 3 niños se acercaron de inmediato. «Hola, soy Mateo. ¿Quieres jugar fútbol?» Rosan no entendió todo, pero entendió la palabra jugar. «Sí». «Ah, sí». Lo llevaron al campo y le dieron un balón. Rosan pateó torpemente. No era bueno en el deporte, pero nadie se rió. Al contrario, lo animaron. «Ánimo, así se patea». Anahita fue rodeada por un grupo de niñas. «¿De verdad vienes de Irán? ¿Está muy lejos?» «Muy, muy lejos». «¿Por qué viniste a México?» Una pregunta compleja. Mi familia necesitaba un lugar seguro. Una de las niñas, llamada Sofía, entendió de inmediato. «Ah, como mi primo en Guatemala. Él también vino aquí para encontrar un lugar seguro». La niña abrazó a Anahita. «México es un lugar seguro. Y ahora somos amigas, ¿sí?» Anahita asintió, con lágrimas en los ojos. Porque en sus 8 años de vida, nunca había hecho amigos tan rápido. Al final del primer día de escuela, Kian y Leila esperaban en la puerta de la escuela, preocupados, inquietos. ¿Cómo les fue? ¿Fueron acosados? ¿Lloraron? Rosan salió corriendo. «Papá, hice nuevos amigos. Jugué fútbol. Me enseñaron algunas palabras en español, y hay un amigo de Siria que habla español peor que yo. Anahita también, hablando rápido en farsi. Tengo amigas, Sofía, Camila y Renata. Me invitaron a jugar mañana. ¿Puedo ir? Por favor». Kian y Leila se miraron, con lágrimas en los ojos. Porque sus hijos, los niños que lo habían perdido todo, que habían cruzado medio mundo huyendo, que habían pasado meses traumatizados, ahora volvían a sonreír. Realmente sonreír. La comunidad mexicana, las madres en la escuela empezaron a notar a la familia iraní, y como madres mexicanas, hicieron lo que las madres mexicanas suelen hacer, adoptaron a esta familia. La primera fue la señora Sofía, la mamá de Sofía. Su hija es amiga de Anahita, ¿verdad? Sí, habla de ella todo el tiempo. Qué bien. Oiga, ¿tienen planes este fin de semana? No, aún no. Perfecto, en mi casa haremos una pequeña fiesta por el cumpleaños de mi esposo. Vengan toda su familia, habrá muchos niños. No queremos molestar. ¿Molestar? Es una invitación. Aquí en México, cuando te invitan, tienes que venir. Leila no sabía qué decir. Sí, gracias, señora. Como a las 2. Le enviaré la dirección. Llegó el sábado. La familia iraní llegó a casa de la señora Sofía, nerviosa, sin saber qué esperar. La casa era modesta, en un callejón típico de la Ciudad de México, pero llena de vida. El patio trasero tenía una parrilla, mesas de plástico, decoraciones
Y muchísima gente, unas 30 personas, quizás más. Familia, vecinos, amigos. La señora Sofía los vio llegar y salió corriendo a recibirlos. ¡Ya llegaron! ¡Pasen, pasen! Déjenme presentarles a todos. Los llevó adentro, presentándolos a todos. Esta es la familia del señor Kian, de Irán, recién llegados a México. Denles la bienvenida. Y todos, recibieron a la familia con una calidez genuina. Bienvenidos. ¿De Irán? ¡Qué interesante! ¿Han probado los tacos al pastor? ¿No? Luego les traigo unos. Abrazos, palmadas en la espalda, sonrisas radiantes. Kian se sintió abrumado. En Irán, la familia era muy importante, pero había límites, formalidades. Esto era diferente, completamente sin formalidades, sin barreras. Extraños los trataban como familia desde el primer momento. La comida, la mesa estaba repleta, carnitas, tacos al pastor, quesadillas, aguas frescas, postres como churros, todo hecho en casa con amor evidente. Coman con confianza, dijo la señora Sofía. ¿Es mucho? ¿Mucho? No, es normal. En México, si hay fiesta, tiene que haber comida para todo un batallón. Rosan y Anahita comieron hasta hartarse. ¡Qué rico!, dijo Rosan con su español aún incipiente. Todos aplaudieron. Ya hablas muy bien español. Pero más que la comida, era el ambiente. Conversaciones animadas, risas incesantes, niños jugando, tíos bromeando, abuelas contando historias, música. Alguien tenía una guitarra y empezó a cantar canciones mexicanas que la familia iraní no conocía, pero el ritmo era un lenguaje común. La alegría era un lenguaje común. Anahita empezó a bailar con despreocupación. Las niñas mexicanas la vieron y se unieron, bailando y riendo juntas. Kian observaba, y algo dentro de su pecho se abrió, como una puerta que había estado cerrada durante meses. Le permitió sentir algo más que miedo y supervivencia. Le permitió sentir alegría. La abuela Elena, madre de la señora Sofía. Una anciana de 70 años se sentó junto a Laila. ¿Estás bien, hija? Laila no entendió todo, pero comprendió el tono. Sí, estoy bien, gracias, abuela. No. La abuela se refiere a ¿estás realmente bien? Una pregunta más profunda. Leila sintió que sus ojos se empañaban. Ha sido muy difícil, abuela. Lo dejamos todo atrás. Familia, casa, vida. Y no sé si alguna vez recuperaremos esas cosas. La abuela Elena no entendió cada palabra con exactitud, pero comprendió el dolor. Abrazó a Leila con fuerza, como una abuela abrazando a su nieta. Ya, hija, aquí todo estará bien. México te protegerá. Y Leila, la mujer que siempre había sido fuerte durante meses de horror, la que había sido fuerte por sus hijos, la que había sobrevivido a la cárcel y la tortura, se derrumbó. Lloró desconsoladamente sobre el hombro de una abuela mexicana que acababa de conocer. Los sollozos de meses de contención se desbordaron. Todos se dieron cuenta, pero nadie hizo un gran alboroto. Solo la dejaron llorar porque entendían. Todos ellos habían visto el dolor. Muchos lo habían experimentado. Sabían que a veces lo que más necesita una persona es que se le permita romperse junto a quienes la sostendrán. 3 meses después, la familia iraní había cambiado por completo. Rosan y Anahita hablaban español con fluidez, incluso mejor que sus padres, como suele pasar con los niños. Rosan ahora jugaba en el equipo de fútbol de la escuela. No era la estrella, pero era parte del equipo, y sus compañeros lo trataban como un hermano. «Ánimo, Rosan, patea». Anahita tenía un grupo de amigas inseparables, 5 niñas que no podían estar separadas. A menudo se quedaban a dormir en casa de las otras, compartían secretos, dibujaban juntas. «Mamá, ¿puedo ir a casa de Sofía mañana? ¿Otra vez?» «Sí, vamos a hacer manualidades». Era difícil negarse, porque ver a su hija feliz después de meses de miedo, eso lo era todo. Kian y el trabajo. Kian finalmente encontró trabajo, no como ingeniero, aún no. Sin papeles oficiales, sin títulos reconocidos, las opciones eran muy limitadas, pero encontró un trabajo en la construcción, no diseñando, sino construyendo con sus propias manos, con su fuerza. Un trabajo que nunca había hecho, pero un trabajo honesto. Su jefe, don Roberto, era un contratista de construcción de 3ª generación. ¿Tienes experiencia en construcción? Soy ingeniero civil. Diseñé edificios, pero nunca los construí yo mismo. Don Roberto rió. Bien, entonces conoces la teoría, ahora aprenderás la práctica.
Te pagaré 400 pesos al día para empezar. Si lo haces bien, te subiré el sueldo. 400 pesos, unos $20. En Irán, Kian ganaba esa cantidad en una hora, pero no estaba en posición de negociar. Acepto. El primer día fue brutal. Kian no estaba acostumbrado al trabajo manual, cargando ladrillos, mezclando cemento, trabajando bajo el sol de la Ciudad de México. A las 2 de la tarde estaba agotado. Otros trabajadores se dieron cuenta. Oye, ingeniero, descansa un poco, no hay necesidad de matarse así. Puedo seguir. No es cuestión de poder o no, es el ritmo. Esto no es una carrera de velocidad, es un maratón. Necesitas aguantar a largo plazo. Le dieron una botella de agua, lo llevaron a la sombra, le compartieron su lonche. ¿De dónde eres? No pareces de aquí. Irán. ¿En el Medio Oriente? Sí. ¿Por qué viniste aquí? Huyendo. Una palabra que silenció la conversación. Huyendo de la guerra, del gobierno, de la cárcel, de todo. Uno de los trabajadores, llamado Mario, asintió lentamente. Mi familia viene de Michoacán, también huyendo de la violencia de los cárteles de la droga. Lo entiendo. Le dio una palmada en el hombro a Kian. Bienvenido a México, el país de la gente que sabe lo que es huir. El primer sueldo. Kian trabajó 2 semanas, 12 días. Don Roberto le pagó en efectivo 4,800 pesos, unos $240, menos de lo que solía gastar en gasolina en Irán. Pero aquí era dinero para comer durante 2 semanas. Era dignidad, era la prueba de que podía mantener a su familia. Llevó el dinero a casa y se lo dio a Laila. No es mucho, mi amor. Es todo. Ella lo interrumpió. Es todo lo que necesitamos. Usaron la mitad para comprar comida, la otra mitad para ahorrar, empezando a reconstruir su vida, peso por peso. Leila y el propósito de vida. Leila no podía trabajar oficialmente, pero encontró una manera de contribuir. En la casa de acogida, muchos niños necesitaban ayuda con sus tareas escolares. Leila empezó a dar clases de apoyo voluntariamente, sin salario, pero le dio un propósito de vida y la ayudó a practicar su español, que mejoraba cada día. Mira, la división se hace así paso a paso. Un niño venezolano de 10 años finalmente entendió. Ah, ya entiendo. Muy bien. Ahora practícalo. Las madres de los otros niños empezaron a notarla. ¿Es maestra? En Irán, era maestra. Aquí, aún no. Señora, sigue siendo maestra, no necesita papeles. Gracias por ayudar a mi hijo. Palabras que Leila necesitaba escuchar, que su identidad no había muerto en la cárcel iraní, que seguía siendo maestra, seguía siendo ella misma. Parque México. Un domingo la señora Sofía invitó a toda la familia a ir al Parque México. Es la costumbre de mi familia. Todos los domingos llevamos a los niños allí. El parque estaba abarrotado de gente, familias, vendedores ambulantes, artistas callejeros, músicos. La vida en su forma más pura. Rosan y Anahita corrieron de inmediato a buscar a sus amigos de la escuela. Rosan, ven a jugar. Desaparecieron entre un grupo de niños. Kian y Leila se sentaron en una banca, observando. Mira, amor, dijo Leila, están riendo. Sabes, el mes pasado no sabía si podrían volver a reír. Kian le tomó la mano. México los salvó. México nos salvó a todos. Pero entonces algo pasó. Anahita tropezó mientras jugaba, se raspó la rodilla. Empezó a llorar, no por el dolor, sino por el shock. Kian se levantó para correr hacia ella, pero antes de que él pudiera llegar, 5 madres mexicanas ya estaban allí. ¿Estás bien, mi amor? Déjame ver, no te preocupes. Es solo un raspón. ¿Quieres una curita? Tengo una en mi bolso. Ven aquí, déjame limpiarte. La trataron como si fuera su propia hija. Anahita dejó de llorar casi de inmediato, no porque el dolor desapareciera, sino porque se sintió amada por mujeres que ni siquiera eran de su familia, pero que la trataban como tal. Kian observaba desde lejos, y allí, en ese parque, al ver a su hija siendo cuidada por una comunidad de extraños, comprendió algo fundamental sobre México, que la familia no era solo de sangre, sino una elección. Y México había elegido a su familia, sin importar quiénes fueran, sin razón, sin pedir nada a cambio, solo porque necesitaban ser elegidos. Las lágrimas comenzaron a caer. Leila lo vio, le tomó la mano. ¿Estás bien? Estoy bien, solo estoy agradecido. Gracias, mi amor. ¿Por qué? Por insistir en venir a México, por creer que había un lugar para nosotros, por todo. Leila apoyó la cabeza en su hombro.
México es un lugar especial, es más que especial, es un milagro. 6 meses después de su llegada, llegó una carta del ACNUR. Kian la abrió con manos temblorosas. Leila estaba a su lado. Roshan y Anahita miraban fijamente. ¿Qué dice, papá? Kian leyó, traduciendo lentamente del inglés. Su solicitud de asilo humanitario ha sido aprobada. Ustedes han sido reconocidos con estatus de refugiado en México, con validez indefinida y derecho a trabajar, estudiar y vivir. Leila empezó a llorar. Es en serio, amor, es en serio. Podemos quedarnos. Podemos quedarnos. Los 4 se abrazaron con fuerza. Una familia que lo había perdido todo y había encontrado un nuevo hogar en un país cuya existencia ni siquiera conocían un año antes. Kian y Leila fueron a la escuela para dar la noticia a Roshan y Anahita, que estaban en el recreo. La maestra Sofía los vio llegar. ¿Pasa algo, señores? Todo está muy bien, nos han aprobado el asilo. La maestra Sofía gritó de alegría. Excelente, esperen aquí. Corrió al patio y tocó la campana. Atención todos, tenemos una noticia especial. Todos los alumnos se reunieron. La familia de Roshan y Anahita acaba de ser aprobada para el asilo. Se quedarán oficialmente en México. El patio estalló en aplausos. Los niños gritaban. Sí, Roshan se queda. Anahita no se va a ninguna parte. Rodearon a Roshan y Anahita, abrazándolos. Sabía que se quedarían. Ahora seremos vecinos para siempre. Roshan lloró de felicidad, abrumado. Porque esos niños no lo trataban como a un refugiado. Lo trataban como a un amigo, un hermano. Fiesta de celebración en la casa de acogida. Esa noche, la comunidad de la casa de acogida La Esperanza organizó una pequeña fiesta, improvisada pero perfecta. Otras familias de refugiados celebraron con ellos. Porque cuando alguien recibe buenas noticias, todos sienten esperanza. Si ellos lo lograron, nosotros también podemos. El director de la casa de acogida dio un pequeño discurso. Esta familia llegó aquí hace 6 meses, asustada, sin hablar español, sin nada. Pero mírenlos ahora. Los niños van a la escuela. El padre tiene trabajo. La madre enseña. Y ahora tienen estatus legal. Esta es una prueba. México da oportunidades, y ustedes las han tomado. Felicidades. Los aplausos resonaron. Pero Kian pidió hablar. Mi español aún no es perfecto, pero quiero decir algo. Se levantó nervioso. Cuando llegamos a México, no sabíamos qué pasaría. Habíamos huido de la guerra, la cárcel, la muerte. Pasamos por 3 países y en cada lugar éramos un problema, una carga. Refugiados que nadie quería. Se detuvo, la voz entrecortada. ¿Pero México? México nos dio algo que ningún país desarrollado nos dio. Nos dieron humanidad. Nos dieron una familia. Nos dieron un hogar. No por obligación, no por ley, sino porque esa es la naturaleza de México. Porque aquí, cuando alguien sufre, la comunidad responde sin preguntar, sin juzgar. Así que, gracias a todos por enseñarnos que la bondad todavía existe en este mundo, por darnos una razón para creer en la humanidad de nuevo. No había un solo ojo seco en la habitación, porque todos allí sabían, cada familia refugiada, cada voluntario, cada persona sabía exactamente lo que significaba encontrar la humanidad cuando la habías perdido. El primer hogar real. Con el estatus de refugiado, Kian pudo encontrar un trabajo mejor. Una empresa de construcción lo contrató oficialmente, aún no como ingeniero, sino como supervisor, un mejor salario, 15,000 pesos al mes, unos $750, no mucho, pero suficiente para vivir. Leila comenzó a dar clases particulares de inglés y farsi a estudiantes mexicanos que querían aprender idiomas extranjeros. Ganaba unos 8,000 pesos al mes. Juntos ganaban casi $1,500 al mes y ya no tenían que vivir en la casa de acogida. Alquilaron un pequeño apartamento de 2 habitaciones en la colonia Narvarte, pero era suyo, el primer hogar real en un año. El día de la mudanza, amigos de la escuela vinieron a ayudar. La señora Sofía y su familia, don Roberto de la construcción, 10 personas, todos juntos cargando los muebles donados. No tienen que ayudar, señores. Por supuesto que sí. Así hacemos aquí. En 3 horas se habían establecido, el apartamento se había transformado en un hogar. Con las cortinas que Leila había comprado en el mercado, los dibujos que Anahita había hecho en la escuela, una foto familiar que se tomaron en el parque. Simple, modesto, perfecto. La primera cena en el nuevo hogar.
Invitaron a la familia de la señora Sofía. Leila cocinó comida iraní, gorme sabzi, un estofado de hierbas, la receta que le había enseñado su abuela. Usó ingredientes que encontró en el mercado, no exactamente iguales pero aceptables. Arroz basmati con un tadik crujiente en el fondo de la olla, el sabor de su tierra. En un nuevo hogar, la señora Sofía probó de todo. ¡Qué rico! Exótico, pero delicioso. Gracias, señora. Esta es la comida de mi infancia. Debería enseñarme a cocinar esto. Le enseñaré a hacer gorme sabzi. ¿De verdad? Por supuesto, es un intercambio cultural. Aprendemos unos de otros. La abuela Elena, madre de la señora Sofía, también estaba allí. Probó el gorme sabzi. Cerró los ojos. Sabe a amor, como cuando mi madre cocinaba. Ese es el lenguaje común de todo el mundo. Leila sintió lágrimas en los ojos porque esa comida era el último vínculo con Irán, con la familia que había dejado atrás, sin saber si volvería a verla, pero compartirla aquí con la familia mexicana que la había adoptado le dio un nuevo significado. No era un adiós al pasado, sino un puente entre dos mundos. 2 años en México, la familia iraní se había transformado por completo. Rosan, ahora de 14 años, hablaba español con fluidez. Jugaba fútbol en el equipo de la escuela y había descubierto su amor por la ingeniería, como su padre. «Papá, quiero estudiar ingeniería civil como tú. ¿Estás seguro?» «Sí. Quiero diseñar edificios para ayudar a la gente, como tú hacías». Kian lloró porque su hijo había visto su carrera destruida y aún así quería seguir sus pasos. Era amor, admiración, confianza. Anaíta, de 10 años, era completamente mexicana de espíritu. Hablaba español sin acento, pero farsi con acento. Tenía un grupo de amigas inseparables y había descubierto su talento artístico. Dibujaba, pintaba, creaba. Su maestra de arte notó su talento y la inscribió en un concurso a nivel de la ciudad. Anaíta ganó el segundo premio con una pintura titulada Dos hogares. La pintura mostraba 2 casas, una con la bandera de Irán, otra con la bandera de México, conectadas por un puente de colores. «Tengo 2 hogares», explicó Anaíta cuando le preguntaron. «Irán es donde nací, México es donde crecí, amo a ambos». Los jueces lloraron porque había capturado perfectamente la experiencia de un refugiado, no como un rechazo del pasado, sino como una armonía de 2 identidades. Leila era maestra de nuevo. Con el estatus de refugiada, pudo trabajar legalmente, aún no en una escuela pública porque su título iraní no había sido reconocido, pero en una pequeña escuela privada enseñaba inglés y literatura. Los estudiantes mexicanos estaban fascinados con la maestra de Irán. «Maestra Leila, ¿cómo es Irán? Es muy hermoso, complejo y rico en historia, como México. ¿Extraña su qué? Extraño a mi familia. A veces extraño las calles, la comida, el idioma, pero México es mi hogar ahora. Pueden amar 2 lugares al mismo tiempo». También comenzó un programa para enseñar farsi a niños refugiados iraníes, porque ahora había más familias que seguían sus pasos. «No olviden de dónde vienen», dijo Leila, «pero tampoco olviden que México les dio una segunda oportunidad. Valoren ambos». Kian era ingeniero de nuevo. 2 años trabajando en la construcción le habían enseñado mucho, pero también habían demostrado su capacidad. La empresa para la que trabajaba tenía un gran proyecto, un puente sobre un río, diseño complejo. El ingeniero jefe estaba estancado. «No sé cómo resolver este problema estructural». Kian miró los planos, identificó el problema de inmediato. «Aquí, el soporte necesita ser reforzado, y este ángulo se calculó mal. Hizo algunos cálculos rápidos, un boceto. Así funcionará». Distribuía el peso mejor, era más seguro y más eficiente. El ingeniero jefe revisó, con los ojos bien abiertos. «Tiene razón». «¿Dónde aprendió esto?» «Soy ingeniero civil en Irán. Diseñé puentes». «Entonces, ¿por qué trabajas en la construcción?» «Porque mi título no está reconocido aquí y necesito dinero para vivir». El ingeniero fue a ver al jefe. «Necesitamos contratar a Kian como ingeniero, no como trabajador. Él tiene los conocimientos que necesitamos. Tiene papeles, tiene estatus de refugiado, puede trabajar legalmente y tiene más experiencia que nosotros en diseño estructural». Lo contrataron como ingeniero subalterno mientras él tramitaba el reconocimiento de su título. Un salario de 35,000 pesos al mes, unos $1,750. No era lo mismo que en Irán, pero era dignidad, era una profesión, era un futuro.
El reconocimiento del título iraní en México fue un proceso largo. Papeleo, traducciones, exámenes. Pero Kian lo hizo todo. Estudiaba por la noche, trabajaba por el día. Después de un año, llegó una carta. Su título de ingeniero civil de la Universidad de Teherán había sido reconocido como equivalente. Podía ejercer en México. Kian lo leyó 5 veces. Esto significaba que no era solo un refugiado trabajando, era un ingeniero trabajando. Su identidad profesional había sido restaurada. Llamó a Laila desde la oficina. Lo logré. Mi título ha sido reconocido. ¿De verdad? Sí, amor. Soy ingeniero de nuevo. Oficialmente. Leila lloró porque su esposo, el hombre que había diseñado proyectos importantes en Irán, el que lo había perdido todo, el que había tenido que trabajar en la construcción con sus propias manos, ahora había vuelto a ser un profesional, con dignidad, con futuro, la decisión de convertirse en ciudadanos. Después de 2 años con estatus de refugiado, eran elegibles para solicitar la residencia permanente y finalmente la ciudadanía. ¿Deberíamos hacerlo?, preguntó Leila. ¿Hacer qué? Solicitar la ciudadanía mexicana cuando seamos elegibles, Kian pensó. Eso significa renunciar a nuestra ciudadanía iraní. Lo sé. Significa que México será nuestro país, para siempre. Lo sé. Pero, ¿no lo es ya? Kian miró a sus hijos. Rosan estaba viendo un partido de fútbol con sus amigos mexicanos. Anaíta estaba dibujando, cantando una canción mexicana. Sí, ya lo es. Entonces lo haremos cuando llegue el momento. Una decisión que 3 años antes era impensable. Pero ahora era obvia. México no era solo un refugio temporal, era un hogar. 3 años después de llegar a México, Kian y Leila organizaron un evento, una ceremonia de agradecimiento. No era una tradición iraní, ni una tradición mexicana. Era algo que ellos mismos habían ideado para agradecer a todos los que los habían ayudado. Alquilaron un espacio en la Casa de Acogida La Esperanza, el mismo lugar donde habían comenzado, e invitaron a todos. La señora Sofía y su familia, la abuela Elena, don Roberto de la construcción, la maestra Carmen de español, las familias de los amigos de Rosan y Anaíta, el director de la escuela, el funcionario del ACNUR, que había manejado su caso. 50 personas, todas las que habían tocado sus vidas. Kian se levantó para hablar en español. Ahora fluido, con acento, pero claro. Hace 3 años, mi familia llegó a México, huyendo de la guerra, la cárcel, la muerte. Llegamos aquí con 2 maletas, sin conocer el idioma, sin dinero, sin esperanza. Se detuvo, la voz entrecortada. Y cada persona en esta sala nos dio algo. Algunos nos dieron comida, otros nos dieron trabajo, otros nos dieron amistad, otros nos dieron amor. Su voz se quebró. No teníamos nada que ofrecer a cambio. Éramos refugiados, una carga, un problema. Pero ustedes no nos vieron así. Ustedes nos vieron como seres humanos, como una familia, como personas que merecían ayuda. Y eso nos salvó no solo físicamente, sino también mentalmente, espiritualmente. Las lágrimas cayeron libremente. Ahora México nos ha dado más que un lugar de refugio. Nos han dado un hogar, una familia, un futuro. Y nunca podremos agradecerles lo suficiente. Pero queremos intentarlo. Así que, desde el fondo de nuestros corazones, gracias a todos. Gracias por ser México, por ser una comunidad, por ser amor. Toda la sala lloró. Leila habló después. Fui maestra en Irán. Enseñaba a niños, amaba mi trabajo, y el gobierno me castigó por enseñar. Me encarcelaron, me torturaron, me destrozaron. Su voz era firme, pero con lágrimas en los ojos. Cuando llegué aquí, no sabía si podría volver a ser maestra, si podría volver a ser yo misma. Pero México me dio una oportunidad. Personas como ustedes confiaron en mí, me ayudaron a levantarme, y ahora vuelvo a enseñar. No en el mismo país, no en el mismo idioma, pero con el mismo amor, porque ustedes me recordaron quién soy. Gracias por no dejarme olvidar, por darme espacio para sanar, para crecer, para volver a estar completa. Rosan habló en español perfecto, sin acento. Tenía 12 años cuando llegamos aquí, y tenía mucho miedo. No sabía hablar español, no conocía a nadie. Pensé que nadie me aceptaría. Sonrió. Pero el primer día de escuela, Mateo me invitó a jugar fútbol sin saber quién era yo, sin conocer mi historia, solo porque me vio solo. Y desde ese día, nunca estuve solo.
tengo amigos, tengo un equipo, tengo una familia mexicana que me trata como a un hermano. México me devolvió la infancia después de que la guerra la destruyera, y siempre estaré agradecido. Anahita habló finalmente, también en español. Tenía 8 años cuando llegamos y estaba muy triste. Dejamos todo atrás, mis juguetes, mi habitación, mis amigos. Pero en el parque, Sofía me dio una paleta y me dijo que éramos amigas, y todo cambió. Una sonrisa radiante. Ahora tengo amigos aquí, voy a la escuela aquí, dibujo aquí y soy feliz aquí. México es mi hogar, y quiero ser mexicana para siempre. Aplausos, vítores de alegría, porque una niña de 10 años acababa de decir lo que todos sentían, que el hogar no es donde naces, sino donde te aceptan, donde creces, donde amas. 5 años después de llegar a México, la familia ya tenía nombres mexicanos. Kian era Adrián, Leila era Laura, Rosan era Samuel y Anahita era Ana, nombres dados por la familia de la señora Sofía como reconocimiento de que eran parte de la familia. Kian trabajaba como ingeniero jefe en una gran empresa, diseñando puentes, edificios, infraestructuras, como había hecho en Irán, pero ahora en México, su país. Laura era directora de departamento en una escuela internacional y daba clases de literatura persa en la UNAM. Un nuevo programa de intercambio cultural. Los estudiantes mexicanos estaban fascinados con la cultura persa, aprendiendo el idioma, la historia, la literatura. Samuel, ahora de 17 años, estaba en su último año de preparatoria, con excelentes calificaciones. Capitán del equipo de fútbol y solicitando ingreso a la universidad. Quería estudiar ingeniería civil como su padre en la UNAM. Quiero construir puentes, dijo. No solo de concreto, sino puentes entre culturas, como México construyó un puente para nosotros. Ana, de 13 años, era una artista increíble. Sus pinturas habían sido expuestas en una galería local. Una colección titulada Entre dos mundos, explorando la identidad de los refugiados. La mezcla de culturas, un hogar multifacético. Los críticos la llamaban una nueva voz en el arte mexicano. Ciudadanía. Después de 5 años, solicitaron la ciudadanía mexicana. El proceso fue largo, pero finalmente la ceremonia de naturalización se llevó a cabo en una oficina gubernamental con un juez. ¿Juran respetar la Constitución de México? Sí, juro. ¿Renuncian a la lealtad a cualquier otro país? Un silencio. Un momento pesado porque significaba renunciar oficialmente a Irán. Pero, sí, renuncio. Entonces, con la autoridad que me confiere la ley, los declaro ciudadanos de México. El juez les entregó los documentos, los flamantes pasaportes mexicanos con sus fotos y la estrella dorada sobre fondo rojo. Kian abrió su pasaporte, miró la foto y empezó a llorar. Porque este pasaporte representa más que un documento. Representaba pertenencia, aceptación, un hogar. Después de años de ser apátridas, de no pertenecer a ningún lugar, finalmente eran mexicanos, oficial, legal, completamente. Fuera de la oficina, toda la comunidad esperaba. La señora Sofía y su familia, don Roberto y los trabajadores, la maestra Carmen y los estudiantes, los compañeros de clase de Rosan y Ana, vecinos, amigos, su familia mexicana. Cuando salieron con los pasaportes, todos gritaron, aplaudieron, lloraron. Ya son mexicanos, bienvenidos oficialmente. Siempre supimos que se quedarían. Abrazos, lágrimas, alegría pura. La abuela Elena, ahora de 75 años, abrazó a Laura. Bienvenida a México, hija, oficialmente. Aunque siempre has sido una de nosotros. Gracias, mamá. Una palabra que Laila ahora usaba naturalmente, porque la abuela Elena era su madre mexicana en todos los sentidos, excepto en la sangre. Hoy, la familia de Kian vive en la Ciudad de México en un apartamento que compraron. Con la ayuda del banco, Kian diseña puentes que conectan comunidades. Laura enseña literatura que conecta culturas. Samuel estudia ingeniería mientras juega fútbol. Ana pinta mundos que mezclan los colores de 2 hogares. No olvidan Irán. Cocinan comida persa, hablan farsi en casa, pero también comen tacos, celebran el Día de Muertos y gritan ¡Viva México! Cuando juega la selección nacional, son iraníes y son mexicanos, completamente ambos, y México nunca les pidió que eligieran. México dijo, pueden ser ambos, aquí hay espacio para todos. Esa es la diferencia entre un país que acepta refugiados por obligación y un país que abraza a los refugiados con todo su corazón.
México quizás no tenga la economía más grande, ni el sistema más eficiente, pero México tiene algo que muchos países desarrollados no tienen: una humanidad que no pregunta, un amor incansable, una comunidad dispuesta a abrazar sin condiciones. Y esa es la verdadera riqueza. La historia de la familia iraní llegó a México con la esperanza de sobrevivir. Y México les dio una vida, no solo un refugio, sino una familia, no solo papeles, sino un hogar, no solo seguridad, sino amor. Mientras muchos países construyen muros, México abre sus brazos. Mientras otros hablan de crisis migratoria, México habla de hermanos que necesitan ayuda. Esa es la diferencia entre un país rico en dinero y un país rico en humanidad. Y ese es México. Un país que quizás no tenga mucho, pero está dispuesto a dar todo lo que tiene a quienes lo necesitan, con un corazón que nunca pregunta por qué, solo dice: bienvenido a casa.